La implementación de la reforma laboral, civil y mercantil de la Ciudad de México implica una inversión de 5,000 millones de pesos aproximadamente, recursos con los que no cuenta la capital del país. Por ello, el mandatario capitalino llamó a las autoridades federales a que antes de aprobar reformas se analice el tema presupuestal para que las entidades de cada parte de la región del país puedan hacer una respectiva adaptación a la infraestructura de las inversiones en las que no se apoya o no se ve el apoyo de la federación. Y así fue como hizo la consideración el mandatario capitalino. La Ciudad de México en este momento no tiene los recursos suficientes, y yo lo he venido diciendo desde hace 8 meses, para la implementación de la reforma laboral. Es decir, esa reforma laboral, mínimo la Ciudad de México requiere 670 millones de pesos adicionales para el tribunal. Y a través del Instituto de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina se realizaron entrega de créditos para personas que tras el sismo del 19S tuvieron daños en sus casas y negocios. Se dieron 15 cheques de crédito emergente del INVI, principalmente a pobladores de Xochimilco, así como 131 apoyos crediticios del Programa de Recuperación de Negocios de la SEDECO. Esto, para que continúe el apoyo, el jefe de gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas a otorgar más presupuesto al INVI. Escuchemos. Es el INVI la institución más, más benéfica, la institución más noble para poder canalizar este tipo de créditos. ¿Por qué? Porque le estamos dando créditos a jefas de familia, le estamos dando créditos a adultos mayores, le damos créditos a jóvenes, le damos créditos a todas las personas que de otra manera no podrían obtener los recursos. Y lo hacemos rápido además, y lo hacemos sin tantos requisitos.